durante el balotaje, y por eso quiero que nos cuente cómo se hace para trasladar este porcentaje de votos tan alto, el presidente históricamente más votado de la Argentina, con esto que hay que aplicar ahora en materia económica, que desde mi punto de vista va a tener un impacto social importante. Buenas noches primero. Buenas noches. Es una muy buena pregunta porque los politólogos hemos estudiado bastante este asunto respecto de que los balotajes o las segundas vueltas le dan una sensación ficticia a los presidentes que lo ganan. El hecho de creer que ese 55% que en segunda vuelta lo votó, 56%, comparte su agenda de gobierno. Su agenda de gobierno la respaldó el 30% que votó en primera vuelta. El resto optó por otras agendas de gobierno. Entonces, esa distribución del voto, del 30% en primera vuelta, dio lugar a una conformación del Congreso en la cual hoy Javier Milei va a contar con 7 senadores de 72, o sea, menos del 10%, y 38 diputados de 257 diputados que tiene la Cámara, o sea, algo menos del 15%. Entonces, ahí empiezan los problemas relativos a esto. Un presidente que es legítimamente electo en segunda vuelta con el 56% de los votos, pero con un poder institucional, legislativo, muy magro, muy menguado, debido al porcentaje de votos que obtuvo en primera vuelta. Entonces ahí se empiezan las primeras tensiones, ¿no? La legitimidad del presidente de sentir que tiene un respaldo muy amplio y el poder institucional que realmente tiene. Claro. Construir no le permitiría implementar su agenda sin tener que negociar. Claro. Estaba pensando que construir gobernabilidad, por un lado, es una cuestión fundamental, y usar la política, que tan duramente fue cuestionada por La Libertad Avanza, va a ser una cuestión central, ¿verdad? Exactamente. Mirá, yo anoche justo me tocó oficiar en mix de analista político, pero también de periodista, porque comentando las elecciones, pude hacer una entrevista a Marcela Pagano. Sí, diputada nacional. Electa. Claro, y que encabezó la lista de Buenos Aires. Economista, además. Por lo general, los usos y costumbres dicen que la presidencia del Senado, bueno, va al vicepresidente, pero por lo general a un senador de las provincias, y la presidencia de la Cámara de Diputados al diputado ganador de la lista más votada. Hay un acuerdo, ¿eh? Esta noche hay mucho run, porque se supone que hay un acuerdo con el PRO para que sea o bien Cristian Ritondo o Miguel Ángel Pichetto. Perfecto, pero cualquiera sea el caso, tenés un rol importante, o jefe de bloque, o algo por esto. Tranquilo, no te preocupes. ¿Querés tomar un poquito de agua? Nos pasa a todos, estamos todos con las gargantas. Hemos hablado mucho. Hablar en todo el día, no tranquilo. Hablábamos del juego de poder en el Congreso. Sí, la pregunta era a Marcela si, bueno, dado ese rol que tenía, se iba a encargar de las negociaciones con el resto de los bloques para poder llevar adelante la agenda. Y la respuesta que me dio fue que la negociación era mal vista por la ciudadanía, que iban a tratar de implementar su agenda, y un poco después lo anunció Javier Milei en su discurso final, ¿no? De anoche, de electoral, ya con el triunfo, que fue, bueno, a los que seremos implacables con los que intenten resistir. Me parece que esto nos lleva a una situación de confrontación muy complicada en el caso de que el presidente electo no logre tener el respaldo para sus iniciativas en el Congreso. Porque a priori, por lo que veo, no se viene un presidente negociador. Bueno, pero esa es una situación muy delicada, porque vos necesitas, para tener quórum, vas a necesitar diputados. Para poder aprobar una ley, las mayorías en diputados y en el Senado también. Esta noche se está hablando de que La Libertad Avanza va a lograr algún tipo de acuerdo con el macrismo más duro, lo que se llama el sector de los halcones, para tener 70 diputados, que el radicalismo con el PRO de Horacio Rodríguez Larreta y el sector de Emilio Monzó va a intentar formar otro bloque que tendría 35 diputados, no mucho más, y después el peronismo, que también tiene una danza muy particular de acuerdo con el baile que impongan los gobernadores.
Sí, yo creo que se viene un nuevo escenario, ¿no? Un Ujú. escenario, por un lado, de reagrupamiento en la legislatura, sobre todo por la eclosión de Juntos por el Cambio. Habrá que ver qué pasa con Unión por la Patria o el panperonismo, que también muy probablemente todavía no hemos empezado a sentir los ruidos de la derrota electoral, pero probablemente empiecen después del 10 de diciembre. Y me parece que de la eclosión, de la forma en que implosione o se divida Juntos por el Cambio, eso va a dar resultado a un escenario para ver cuáles son los recursos institucionales que el presidente electo va a tener, ¿no? Mm. Desde luego, se descuenta que la alianza parlamentaria va a ser con los halcones, digamos. Vos sumabas unos 60 diputados, según contaste recién. 70, sí. Unos Sí, 70 60. alrededor. Sí, bueno, pero en total Juntos por el Cambio tiene 94. Ajá. Así que si tiene 70 quedarían 24 del otro lado. Pero si son 70 más los 38 que tiene Javier Milei, Ujú. estarían 108 diputados. Le falta todavía para llegar a los 129 que necesita para tener quórum propio y poder sacar su legislación. En todo Eh, caso, si no tiene un parlamento que le responda, ¿qué es lo que puede hacer? Negociar, no quiere negociar. Amplía los bloques, pero no llega a tener el número. Guillermo Francos es un hombre con mucho manejo de la política, con mucha muñeca, conoce a los gobernadores, conoce a los legisladores. Pero si aún así no se puede avanzar, ¿qué va a pasar entonces con la posibilidad de implementar cambios? Por ejemplo, YPF, privatizar YPF. Hay dos escenarios posibles. Esto está muy escrito por dos politólogos que se llaman Gary Cox y Morgenstern, Scott Morgenstern. Estudiaron mucho las dinámicas de las relaciones ejecutivos-legislativos en América Latina. Y en esta situación pueden suceder dos cosas. O un presidente imperial que intenta imponer unilateralmente su poder con decretos o con los recursos legales que tenga, constitucionales, a veces incluso tensionando, digamos, ¿no?, la interpretación constitucional de esos recursos, porque no tiene los recursos partidarios necesarios para implementar su agenda, o un presidente impotente, que ante la expectativa de que una legislatura no pueda reaccionar, no esté dispuesto ni a negociar ni nada, y por lo tanto tenga una agenda, digamos, mermada, ¿no? Poco lo que le pasó a Vicente Fox en México en un momento. Ujú. Pero me parece que el escenario está puesto, los incentivos están puestos para que tenga que negociar. Probablemente, si quiere sobrevivir, digamos, con una agenda, no con el 100% de la agenda, pero con el 50%, tendrá que ceder en el otro 50%. Pero todavía el escenario está abierto, no sabemos bien cuál va a ser Claro. el comportamiento real que tendrá el futuro presidente. Lo que sabemos, por lo que dice, es que en principio y a priori marca una línea más dogmática, más inflexible, sin negociación, ¿no? Ujú. Hay otro actor importante que tiene que ver con el componente social, ¿no? Es un actor político muy importante y es sobre el que va a recaer o bien el programa de estabilización o el ajuste o las nuevas medidas. Vos hablás con economistas de distinto rango, de distintas lecturas y te dicen textual, el ajuste es inevitable. Pero ¿qué va a pasar con aquel sector que va a tener que soportarlo? O bien porque si se sinceran variables, o porque hay una devaluación, o porque la paritaria se demora. ¿Qué va a pasar con ese otro sector? Y lo que pasa es que el ajuste, esa idea de que el ajuste es inevitable, es lógica, porque vos tenés que, digamos, reordenar las cuentas fiscales, según es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Podés aguantar hasta marzo a ver si no la balanza comercial y la balanza de pagos te vuelve a dar un saldo favorable y con eso campear, pero en algún momento tenés que reorganizar de alguna manera las cuentas. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es que cuando vos reorganizás las cuentas, voy a tomar una metáfora precedente de mi ponente precedente, vos podés decidir, por ejemplo en tu casa, cortar tenis, dejar de comprar carne o cambiarlo de colegio a los chicos. Son decisiones diferentes que tenés que tomar. Ya se vienen tomando, ¿eh? Los sectores medios ya lo vienen tomando hace rato. Ver cómo. Me Claro. parece que lo que distingue a los gobiernos, y por eso Javier Milei insistía mucho, ¿no?, en la ideología, en que hay un sinceramiento ideológico. La derecha por un lado, el centro por el otro, el progresismo por el otro lado. Me parece que ahí es donde son las diferencias de énfasis en qué sector sí, qué sector no, con quién ajusto y con quién no, digamos.
¿no? Me parece que eso es lo que va a ser la impronta diferencial entre este gobierno y uno potencial y eventual que no tuvimos, que no vamos a tener. Me parece que ahí es donde, sí, el ordenamiento de las cuentas fiscales se hace, pero se puede hacer de muchas maneras diferentes. Y ahí es donde juega la pregunta que vos planteás. Bueno, ¿cómo hago yo, cómo negocio yo con los sectores que van a sufrir el ajuste? ¿Cuáles son los que tienen más resto, los que tienen menor resto? Los que tienen más poder, con los que por ahí no me animo a meterme, y los que tienen menos poder, que por ahí son los que voy a dirigir las reformas, ¿no? Esta me parece que es la moneda que está en el aire, que más o menos todos intuimos por dónde va a ir, pero que solo después del 10 de diciembre vamos a ver en funcionamiento real, ¿no? Bien, un escenario muy desafiante. Diego Reynoso, analista político, especialista en el desarrollo de estudios de opinión, está al frente del estudio de satisfacción de la Universidad de San Andrés, es investigador del CONICET. Bueno, te agradecemos mucho haber podido pensar juntos, por un lado la economía, ahora también con la política, este escenario que es tan próximo y se viene. Buenas noches.